9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 29 de junio de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Wilitz Marilia García, Jessica Varela y Natalia Mora. En la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo y les recuerdo que nos pueden escuchar en el estado Carabobo en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos la ronda informativa del día de hoy. Para el diputado Biagio Pilieri, integrante de la fracción parlamentaria 16 de julio, el acto conclusivo presentado ayer jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por Luisa Ortega Díaz, fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente en el Congreso de Colombia contra el presidente Maduro por el caso Odebrecht, no debe tomarse solo como un acto simbólico. Tenemos un régimen como este que respeta la Constitución, que respeta a las instituciones, que respeta a los ciudadanos, que respeta derechos humanos fundamentales como el derecho, por ejemplo, a la libertad de información, a la libertad de expresión. Da la sensación que son hechos simbólicos todos, pero no porque por ahora sean hechos simbólicos, porque no tengan una conclusión o una concreción, no tienen que dejar de tomarse. O sea, no, por ejemplo, porque nosotros tenemos a un régimen que no permite que los funcionarios comparezcan ante la Asamblea Nacional, no debemos seguir citándolos, por ejemplo. No porque tengamos un régimen que no le haga caso a las decisiones de la Asamblea Nacional, no debemos dejar de tomarlas. Por lo tanto, da la impresión, y yo de ninguna manera culpo a quienes la tengan, de que hay decisiones que parecen solo simbólicas, pero la Asamblea tiene que seguirlas tomando. A las 7:10 de la mañana de este viernes, el diputado Biagio Pilieri destacó que el ataque que ejecuta el gobierno contra los medios de comunicación, que son críticos a la gestión del presidente Maduro, tiene el objetivo de tapar estos hechos de corrupción. Es que hay el ataque frontal de parte del régimen contra los medios de comunicación, creyendo el gobierno, creyendo el régimen, que silenciando medios de comunicación, sea prensa escrita, sea emisoras de radio, sea televisoras, y ahora con la novedad de los portales web a los cuales bloquea, cree que por no estar ellos al aire o no poderse leer o no poderse ver, la gente no se va a enterar, ni se va a enterar del caso escandaloso de Brecht, o se va a enterar de la continua cantidad y además sistemáticamente creciente cantidad de protestas de todos los sectores del país que se ven involucrados en la peor crisis económica que está afectando a todos los venezolanos y que el gobierno intenta tapar con medidas desesperadas, angustiosas, pero además ilegales, como el tema ahora de la intimidación, ahora por la calle del medio contra el sector productivo venezolano. Yo pudiese decirte, entre otras cosas, con el último aparte, de que la economía venezolana está muy gravemente herida. Por su parte, el también parlamentario Robert Alcalá, miembro de la Comisión de Contraloría, aseguró que la Asamblea Nacional continuará acompañando a la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, en la investigación por el caso Odebrecht en nuestro país. Aquí no puede ser que, mira, porque una persona, en este caso la doctora Luisa Ortega Díaz, tome una posición distinta a la que tuvo en el pasado, oye, uno olvide. Lo primero que hay que preguntarse es por qué motivo la fiscal no hizo esas averiguaciones, no presentó las pruebas que tenía cuando ejercía el cargo en Venezuela de fiscal general de la República, ¿no? Eso de verdad que es imperdonable para Luis Ortega. Ella de alguna manera u otra, por omisión, fue cómplice de toda esta corruptela que rodea el caso de Odebrecht y otros casos. Y la Asamblea Nacional, por nuestra parte, por supuesto,
que acompañará cualquier iniciativa que busque hacer justicia, porque hay que recordar que los venezolanos están hoy muriendo por falta de medicina, los venezolanos que estamos pasando hambre, bueno, en gran parte se debe a la gran corrupción que hubo en Venezuela, que se despilfarró plata por cuanta idea le pasó por la cabeza al difunto Hugo Chávez. Bueno, yo pregunto, ¿dónde están los Mercal? El hijo de Mercal, Mercalito, ¿dónde está? Pedeval, el hijo de Pedeval, Pedevalito, las areperas aquellas que se le ocurrió al ministro Samán montar en toda Venezuela, un despilfarro de plata, y la plata que no despilfarraron, bueno, se la robaron. A las 7:20 de la mañana de este viernes, el diputado Robert Alcalá, dirigente de Acción Democrática, enfatizó que el gobierno tiene que explicar al país todo lo que pasó en este caso, calificado como el hecho de corrupción más grande registrado en América Latina. Mira, la realidad es que este gobierno, por donde lo investiguen, por el caso de que ya es escandaloso no solamente en Venezuela, sino en toda América del Sur, pero por donde lo investiguen van a encontrar hechos de corrupción que no solamente involucran a Nicolás Maduro, involucran una cantidad de funcionarios del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro que hoy día siguen en el ejercicio, otros que se han ido del país, bueno, con cuantiosas sumas de millones de dólares, y bueno, y una cantidad de funcionarios militares que están incursos en cantidad de hechos de corrupción, tanto en el caso de obras como en caso de importación de alimentos y de otros bienes y insumos que traen a Venezuela. El caso del Bre, mira, aquí no ha querido el que usurpa el cargo de fiscal superior, ni mucho menos el contralor, ni nadie, abrir las averiguaciones que deben de abrirse. Por eso es que se ha buscado, bueno, justicia fuera de Venezuela, fuera de las fronteras de Venezuela. Pero aquí lo lógico es que el Tribunal Supremo de Justicia, que es la Contraloría General de la República, dirigida hoy, bueno, por un monigote del gobierno, y el fiscal usurpador, Tarek William Saab, abrieran las investigaciones correspondientes. El problema es que ahí va a caer preso. Entre tanto, Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, cuestionó las declaraciones de algunos representantes de la Asamblea Nacional que afirman que no hay que hacerse falsas expectativas sobre este juicio que se le sigue al presidente de la República. Así lo destacó a las 7:40 de la mañana de este viernes. Yo creo que es muy importante que la Asamblea Nacional tome conciencia de las decisiones que toma y de los acuerdos a los cuales se compromete. Porque decir que no se puede crear falsas expectativas ha debido entonces generar por parte de la Asamblea Nacional un rechazo a que no se sometiera a juicio Nicolás Maduro como se lo solicitó el Tribunal Supremo Legítimo. Yo creo que el punto aquí es muy importante considerar que esa posición de algunos diputados de la Asamblea Nacional ha generado que la población no muestre el interés necesario del juicio a Maduro y al contrario, pareciera que no les interesa que la población hable de ese juicio. Yo quiero decirte que el juicio es legítimo, el juicio es real, el juicio es serio, el juicio continúa y concluirá, y el juicio tiene consecuencias jurídicas y tiene consecuencias políticas. En este sentido, Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, destacó que la Asamblea Nacional autorizó al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio a que continuara con este antejuicio de mérito contra el presidente Maduro. Que presuntamente cometió, de los cuales las pruebas fueron consignadas ayer por la fiscal general al tribunal y que abre el juicio en su esencia ordinaria. Hay un previo que creo que es el que a ti más te interesa que hablemos, que es que cuando este tribunal legítimo, yo creo que además es el único tribunal, porque el de aquí está designado por la Asamblea Nacional Constituyente, la totalidad de los magistrados, y por tanto el ilegítimo es el que tenemos en dos pilitas. Pero más allá de eso, este tribunal legítimo le solicitó a la Asamblea Nacional que le dijera si continuaba o no continuaba el juicio y que tomara la decisión correspondiente. La Asamblea Nacional, en pleno, decidió, informó al tribunal legítimo que procediera con el juicio. En consecuencia, el acuerdo de la Asamblea Nacional obliga
y no permite que magistradas, que diputados que hayan votado ese acuerdo hoy tengan digamos, la suspicacia de que eso es crear una falsa expectativa. Por su parte, el economista Francisco Faraco afirmó que los casos de corrupción son notorios en nuestro país y nadie hace nada para sancionar a los funcionarios que están incursos en estas irregularidades. Porque esta gente mete la pata todo el tiempo, pero alguien tiene que pagar con la culpa, y entonces esta vez pues, ellos van a coger el 70% de la producción de una lista de productos, y entonces en base a eso bueno, ellos van a decir que la culpa es que no le dieron las cosas, bueno, todas las tonterías que ellos suelen hacer, pues. En todo eso es que andan, pues. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer con eso? Negocio, que es lo único que ellos saben hacer, ¿no? Negocio. Lo hacen, o sea, cogen la producción, como lo están haciendo hoy en día, cogen la producción a un precio insólitamente bajo, y luego van y la venden en el mercado negro. Mira, es que no hay manera de que tú puedas resolver el problema económico. Eso que dijo Maduro ayer, eso es genial. La economía la arreglamos por las buenas o por las malas. Pero que es lo que cree Maduro, que la economía tú la puedes echar cuero. No, por favor, Maduro, chico, ensériate. A las 8:40 de la mañana de este viernes, el economista Francisco Faraco expresó su rechazo a la decisión del gobierno de querer tomar el 70% de los productos de los empresarios. Porque te digo, esto no tiene ninguna dificultad que tú pases a un tribunal disciplinario a todos los economistas, por ejemplo, que han sido directores del Banco Central en los últimos 5 o 6 años. Bueno, y ahí se verá, pues, pero hay una sanción, aunque sea social. Pero es que no hay ningún tipo de sanción. Este es un país que está entregado a lo que como ella, mira, yo creo que la gran definición de Venezuela la hizo Santos en la serie aquella por estas calles. Como va viniendo, vamos viendo. Eso es lo que nosotros hemos sido durante por lo menos 100 años. Como va viniendo, vamos viendo. En otras informaciones tenemos que Ricardo Sansone, coordinador de la organización Familia Metro, aseguró que la mala calidad del servicio del Metro de Caracas es producto de la gerencia política que está llevando en esta institución, donde se ha abandonado el mantenimiento preventivo y no hay recaudación de dinero para llevar adelante esta tarea. Así lo afirmó a las 8:20 de la mañana. Otra manera de recuperar el sistema que no sea cobrando, que no sea recogiendo dinero. Y recogiendo dinero quiere decir que la empresa debe calcular cuánto es el costo de su boleto para poder comenzar a trabajar en ese sentido, recuperar dinero para invertirlo en el mantenimiento, porque hoy el dinero que recibe Metro depende del presupuesto del Estado. Vuelvo a tocarle por analogía las empresas de servicio público. El agua, la luz es una tontería pagar 55, 65 bolívares mensuales. Eso es nada. Cuando usted paga 110, 115 bolívares de agua, eso es nada. Entonces, el Metro de Caracas y todas las empresas de servicio público están en el mismo esquema. 9:16, hacemos contacto con INAME. Tenemos en línea al pronosticador de guardia Francisco Guedes con el reporte del tiempo para el día de hoy. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días para ti y también para todos los amigos. Sí, situación general, desplazamiento de onda tropical sobre el Mar Caribe y la actividad de la zona de convergencia intertropical originan abundante nubosidad acompañada de precipitaciones sobre gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes sobre el sur de Venezuela, llanos occidentales, región centro-occidental, los Andes y la región zuliana.
En cuanto al Distrito Capital, parcialmente nublado con lluvias y llovinas, especialmente en horas de la tarde y noche. Se están registrando temperaturas mínimas en la ciudad capital en horas de la mañana de 20 grados Celsius y esperamos una temperatura máxima para esta tarde que estará oscilando entre 29 y 30 grados Celsius. El estado del mar en la región central con olas entre 0.5 y 1.0 metros de altura. El viento en superficie predominante del este con 4 a 12 kilómetros por hora. Muy bien, amigos, amigas, y están las condiciones meteorológicas en su país. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisco, por este contacto. Y también tenemos que este viernes algunas zonas ubicadas al oeste de Caracas amanecieron sin el suministro de energía eléctrica. De acuerdo con la información de los habitantes, entre las comunidades afectadas se encuentran El Paraíso y Artigas en la avenida San Martín. Además de la falta de luz, los vecinos del Paraíso también reportan fallas con el servicio de Internet. Tenemos ya que ir a publicidad, pero no se vaya porque tenemos más. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y María Corina, yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. En RCR, echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan. Muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve con 21 minutos. Tenemos que en materia internacional todo está listo en México
para los comicios más grandes en la historia de ese país, previstos para el próximo domingo 1 de julio, donde además de la elección del nuevo presidente de la República, se disputarán 3.400 cargos públicos. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían esta información. La urna embarazada, el ratón loco que va votando de casilla en casilla, el señor Abraham Urnas, que viene de Israel, y de Alemania la señora Frau D. Son expresiones acuñadas en el lenguaje y el comportamiento político de México, un país marcado por las oscuras presidenciales de 1988 y de 2006. Sin embargo, los organismos de la sociedad civil que vigilan los comicios del domingo subrayan que el sistema electoral ha sido seriamente blindado y descartan la posibilidad de un fraude, pero advierten que las maquinarias del clientelismo sí estarán funcionando. Luis Rubio, presidente de la ONG México, evalúa. Yo no creo que haya posibilidad de que se roben como tal una casilla, que se roben votos, que rellenen urnas, son transparentes, eso está muy bien hecho y muy bien cuidado. El verdadero tema de potencial más cercano a un fraude es que en México tenemos desafortunadamente más clientelas que ciudadanos. Tenemos más personas que están dispuestas a aceptar una contraparte, un beneficio en dinero o en algún beneficio plausible. En una época regalaban hasta tinacos a cambio de votar. Y los teléfonos celulares, irónicamente, han hecho mucho más fácil porque obtienen el beneficio a cambio de una fotografía del voto. Una compra de votos que se mueve entre la legalidad y la ilegalidad, que va de enormes cantidades de dineros públicos desviados para tales fines hasta la tarjeta rosa, aprobada por el gobierno de Peña Nieto para entregar dinero a cada elector que ha dado su voto por el PRI. Un mecanismo que el candidato del PAN, Anaya, prometió aprobar eternamente de ganar estas elecciones. Desde México informó Angélica Pérez. Los líderes de la Unión Europea alcanzaron esta madrugada un acuerdo para crear de forma voluntaria en los Estados miembros centros controlados para separar a los refugiados, con derecho a permanecer en los 28 de los inmigrantes económicos que serían devueltos a sus países de origen. Más detalles en el siguiente reporte. Comentabas, Carmel, han sido unas reuniones muy intensas en que los líderes europeos aprobaron la creación de centros de migrantes dentro y fuera de la Unión Europea. Italia bloqueó desde el principio las conclusiones que negociaban los países. El primer ministro del país, Giuseppe Conte, quería un apoyo explícito de todos los países sobre la solidaridad europea. Con el apoyo de Francia consiguió aprobar la creación de centros de migrantes dentro de la Unión Europea, donde se decidirá sobre quién tenía derecho a asilo y creados con fondos europeos. Eso sí, serán centros voluntarios en que nadie estará obligado a acoger a estas personas. Por otra parte, la idea de crear centros de migrantes fuera de la Unión Europea sigue adelante, principalmente en el norte de África. Aún se desconoce dónde serán, porque se requiere que haya acuerdos entre la Unión Europea y estos países, pero los líderes europeos insistieron en aumentar los fondos a África para mejorar su desarrollo, pero sobre todo evitar que los migrantes abandonen estos países y se dirijan a Europa. Y en otras informaciones del panorama internacional tenemos que una nueva matanza por armas de fuego se produce en Estados Unidos. 5 personas murieron en la capital del estado de Maryland, cerca de Washington. La Voz de América nos tiene el reporte. We've had a terrible shooting incident here this afternoon. There are several people Un nuevo tiroteo se registró este jueves en Estados Unidos, en este caso en el estado de Maryland, muy cerca de la capital estadounidense. La policía del condado de Anne Arundel confirmó 5 muertos y varios heridos durante un tiroteo en el edificio del diario Capital Gazette en Maryland. El portavoz de la policía dijo que el sospechoso del tiroteo está bajo custodia de las autoridades y está siendo interrogado. Aún no se conoce cuál fue el móvil del crimen o el arma que utilizó el pistolero. El sospechoso es un hombre blanco que se cree llevaba una escopeta y por el momento no está colaborando con los investigadores, según informó a la Associated Press un funcionario del gobierno en condición de anonimidad. Los hechos ocurrieron en Annapolis, capital del estado de Maryland, a 30 minutos de la capital estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.